en el preanestésico. Vamos a hablar del ayuno. ¿Tuvieron clase de ayuno? ¿O necesito el micrófono para los chicos, Mica? Con la doctora Alicia. La doctora Alicia es muy buena, ella es la buena y yo soy la mala. Bien. Teóricamente, el monitoreo que vamos a preparar. ¿Por qué paré aquí? ¿Por qué hice toda esta secuencia y no puse? Porque en realidad esto es preparación para la cirugía. Y esto de alguna manera tiene que ver con que yo sé que a veces ustedes están abrumados, que tienen muchas cirugías, que el mismo que hace el preanestésico no es el que después va a hacer la anestesia. Pero la idea es plantearle que en su vida futura ustedes puedan pensar que cuando uno tiene un paciente adelante al que tiene que anestesiar, debe preparar una estrategia anestésica para ese paciente, porque como dice la doctora Alicia también, cada paciente es absolutamente diferente. Bien, ¿están los chicos del Cuenca Alta conectados? Muy bien. Bueno, que alguno de los que quiera hablar de Cuenca Alta, no me importa quién, pero que me diga quién es cuando habla, le tocó el caso 1, donde le coloqué como consigna del caso 1 que le preguntaría específicamente a esta paciente que le van a hacer una micolectomía derecha en 7 días. Hola doctora, buenas tardes. ¿Quién habla? Santiago es mi nombre. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien, ¿y Bueno, usted? contame Santiago. Bueno doctora, nosotros lo que hicimos básicamente fue, después de leer el caso, Sí, como sacarlo por diferentes tópicos. O sea, ¿qué le preguntaríamos respecto a sus enfermedades? ¿Qué le preguntaríamos respecto a sus antecedentes con otras cirugías, por ejemplo? ¿Qué le preguntaríamos respecto a sus antecedentes familiares, de alergia, etcétera? Entonces, por bien, ejemplo, respecto a sus patologías que son múltiples, le preguntaríamos, por ejemplo, respecto a su estenosis aórtica, si él tiene dificultad para respirar, tiene dolor en el pecho durante su vida cotidiana, si ha tenido episodios de síncope, por ejemplo. bien, Eh, Respecto a su aneurisma, también le preguntaríamos, por ejemplo, cómo está su diuresis, qué tan frecuente orina o si está orinando bien. la relación entre Sí, aneurisma y diuresis, ¿por qué la estamos haciendo, Santiago? porque decía el caso que era un aneurisma infrarrenal. Bien, eh, entonces, nada, por ahí puede influir, digamos, en la diuresis del paciente si se si se está complicando el aneurisma, si está creciendo más, por ejemplo. claro, es Eh, decir, riñón que no está bien perfundido no trabaja bien. exacto. Bien, Eh, También le preguntaríamos también por ese tema si está teniendo algún tipo de síntomas en sus miembros inferiores, si le cuesta bien, caminar, si cuando está caminando pocos pasos ya se cansa, si le duelen las piernas. bien, Eh, Respecto al EPOC, si continúa fumando o si dejó de fumar, hace cuántos años dejó de fumar. Eh, También si está necesitando oxígeno en su casa o no, si ha tenido alguna recaída de su enfermedad que ha requerido que vuelva al hospital, que esté hospitalizado, por ejemplo, que bien, esté un tiempo en el hospital. Respecto a su hipertensión, si se está tomando bien la medicación, qué tipo de tratamiento está teniendo, si se hace controles de la tensión arterial en su casa o no. bien, Eh, Respecto a lo linfoproliferativo, ¿cuánto tiempo hace pues que lo tiene? Si observa algo relacionado con su coagulación que le haya pasado, por ejemplo, si está teniendo sangrado en las encías, cuando hace sus actividades diarias como su higiene bucal, o si tiene algún tipo de lesión en la piel que nos haga sospechar que tenga equimosis, por ejemplo, incluso también lo podemos ver nosotros. bien, Eh, Respecto a su neoplasia del recto, si está teniendo algún tipo de sangrado por el recto o si tiene constipación, si ha bien. dejado de ir al baño. Eh, bueno, después, si con las cirugías que ha tenido, cómo le ha ido con las cirugías, qué tipo de anestesia le hicieron, cómo le fue con esas anestesias, ¿no? Que Bien. suponemos que van a ser, que fueron generales, Tuvo pero bueno. anestesias, este paciente tuvo Claro. anestesia.
Claro. ¿Cómo le fue con la anestesia? Si salió bien, si le escuchó o le dijeron que tuvo algún problema con su anestesia, o si tuvo algún familiar que en algún momento también tuvo algún problema con la anestesia. Bien, muy bien. Alergias, también le preguntaríamos Fue si lo tiene primero que algún tipo de dijiste. alergias. Sí. Fue la Ah, sí, primera bueno, palabra que perdón. dijiste. Empieza con A, me parece. Sí, Bueno, doctora. muy bien, Santiago. Bueno, Con respecto, vamos a enfocarnos en algunas cosas. El tema de la medicación. ¿Puede ser que este paciente esté anticoagulado? dentro de las medicaciones, sí, porque él tiene, digamos que tiene antecedentes cardíacos, ¿no? Que tiene reemplazo valvular y Digo, ¿tiene tiene, algún causal para estar en este momento anticoagulado? sí, en teoría sí, debería Bueno, tener. acuérdense que los más anticoagulados que nos llegan son los de fibrilación auricular, los que tienen válvulas mecánicas. ¿Quién más? Los que tienen bien doc, los que tienen eventos isquémicos. Digo, uno ronda siempre en la misma temática y es pensar en qué RIN, hablamos, digamos, como de evaluación de este tema del RIN y la problemática nuestra del famoso puente para que nos llegue. Y si cumple, porque es un paciente realmente muy complejo. Y en el no cumplimiento o en el cumplimiento es donde vamos a tener los trastornos preoperatorios y intraoperatorios. De los antecedentes quirúrgicos, como digo, siempre escuchemos al señor. Si dijo que la anestesióloga, mujer era, le costó mucho encontrar la vena o si la pincharon muchas veces en la arteria y esas cosas, ¿no? Que son muy importantes. Los pacientes con neoplasia, y es una cosa que nos enseñan en clínica y uno en su momento lo estudia para dar examen y no, recuerden que hay un montón de síndromes paraneoplásicos y que específicamente hay cánceres que tienen síndromes paraneoplásicos particulares. El ejemplo que yo les puedo contar que nos pasa en el San Juan es que los cánceres de pulmón tienen muchísima plaquetosis. O sea, nos vienen con 600, 700.000 plaquetas, como digo yo siempre. Son un montón, no quiere decir que anden todas, y es más, capaz que son un montón y no anda bien ninguna. Digo, cada uno de los CA, sean digestivos, sean endocrinos, sean los que fueres, digo, está bueno repasar el día que nos toque un CA para operar o que tuvo el antecedente o aunque esté dado de alta, si hay alguna suerte de búsqueda nuestra, no importa que estemos con el celu. Yo a mis residentes los están con el celu todo el tiempo y yo le digo, fíjate lo que no te acordás. Entonces vamos y nos fijamos qué paraneoplásicos más comunes tiene un paciente con un antecedente de CA. Muy bien. A ver, entre todos y los que quieran participar de afuera están libres. Cuando alguien estuvo con quimioterapia, por lo que fuera, ¿cuáles son las 2 o 3 cositas como anestesiólogos que nos preocupan? ¿Quién tiene el micrófono? Ay, justo tenías vos. Hola, Hola. Axel, Axel, sí. ya sé. Una de las principales cosas que nosotros nos fijamos es, por ejemplo, si es que ha tenido la colocación de algún catéter para poder realizar el tratamiento quimioterapéutico o si es que fue a través de un abordaje por venas periféricas, porque entonces esas venas estarían expuestas a, claro, por el efecto citotóxico que pueden llegar a tener los quimioterapéuticos, son venas de muy difícil abordaje y es algo que evaluamos también mucho, por ejemplo, preguntarle al paciente, de esta vena siempre me encuentran más. ¿Se acuerdan cómo se llaman los dispositivos que se colocan para hacer quimio de parte que nos pidan vía central a nosotros? ¿Cómo se llaman? Los portacat, muy bien. Y entonces nos encontramos o que tenga un portacat, si es que está en este momento de tratamiento, o que haya sido por venas periféricas, y nos encontramos con miembros superiores sobre todo, realmente con venas muy fibrosadas y que nos cueste mucho. Salvo que esté contraindicado por alguna situación en particular, no los pinchen tanto, vayan a los miembros inferiores si es que se puede, pongan una larga en las vías, pongan el pie de suero en la punta, digo, no se vuelvan locos si no encontramos vías arriba, ¿sí? Nosotros ponemos muchas vías en miembro inferior en los síndromes de... No diga usted. En el Hospital San Juan, ¿dónde es que hacemos esto ahora? Muy bien.
tenemos síndrome de venas cava superior y ponemos todo abajo. Muy bien. El doctor dijo, a veces están buenas, mejores que los miembros superiores, a veces no. El doctor hizo hincapié, el doctor Santiago del Hospital Cuenca, en las alergias, que ya van a tener una clase cuando estén conmigo en segundo. Espero que me traten mejor que los compañeros de ustedes de segundo. Tiene mucho trajín este paciente. Este paciente tuvo quimio, tuvo cirugías, tiene un montón de medicación. Digo, es importante indagar. Lo que sí sepan es de la alergia, y no importa que hable de nada en particular, y es que al segundo contacto se hace alergia. ¿Sí? Que haya recibido propo, atracurio, rocuronio, cualquier cosa que ustedes hacen en la premedicación, no quiere decir que ese paciente no sea alérgico, porque a segundo contacto les puede hacer la reacción alérgica. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos con... Acá tengo anotado lo que tienen que contestar, o lo que espero que contesten, ya lo saben. Bueno, el grupo 2, que es el Hospital San Martín, grupo 1, que puse autodesignación, como que ustedes mismos decidan quién quiere hablar. Las relevancias del examen físico de este paciente, recién lo fuimos hablando, pero bueno, vamos a hablar un poquito más. ¿Quién va a hablar de San Martín? Si no, no pongo más autodesignación y los señalo con el dedo. Sí, o sea, yo, Axel. Ay, Axel. El gobernador de la provincia. Sí, te escucho. Hacer énfasis no únicamente en un examen físico integral, sino en las comorbilidades que posee el paciente. Claro, correlacionar las comorbilidades con mi búsqueda en el examen físico. Claro. O sea, tenemos un paciente que es hipertenso, que tiene factores de riesgo cardiovasculares y a su vez también una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, habría que hacer énfasis, por ejemplo, si en la auscultación tenemos la presencia de ronchus sibilancias, nos estaría hablando entonces de que, para considerarlo, la presencia de un patrón obstructivo en el paciente. Claro, o por ejemplo, si ha tenido un incremento en la producción de secreciones, o si tiene un correcto manejo de las Bien, secreciones. perfecto. A nivel cardiovascular, evaluar, por ejemplo, la presencia de distintos tipos de soplos que el paciente, al tener insuficiencia y a su vez también una válvula protésica, Y probablemente... lo que dijo sí. Santiago, tu compañero del Cuenca, que tiene un aneurisma. Claro, con lo que respecta al aneurisma, por ejemplo, a la hora de palpar pulsos de Bien, miembros inferiores, bien, palpar, corroborar si es que estos se encuentran bien, disminuidos, o evaluar, por ejemplo, cambios tróficos en miembros inferiores, bien, que denotaría entonces una disminución de la perfusión de los bien. tejidos. El propio abdomen, ¿por qué? Debajo del ómnigo. Todo lo que esté por allí cerca del aneurisma puede estar hipoperfundido y que es bastante gravoso, ¿no? En el abdomen. Yo les aconsejo, si tienen la posibilidad y pueden jugar a eso, póngale un oxímetro de pulso en miembro superior y miembro inferior en La un paciente diferencia, con sí. esto, ¿no? ¿Ibas a decirlo, Axel? No, pero lo Digo, hacemos, por ejemplo, en cirugías de reperfusión, sí, por ejemplo, en vascular, por ejemplo, vascular. claro. Cuando estamos reparando, hacemos bypass. Claro, los bypass femorales o con cámara femoral, Perfecto. colocamos el oxímetro de pulso en miembro inferior y vemos más o menos cómo Perfecto, eso es la responde. idea, porque un poco uno juega a que, diga, a ver si lo hicieron bien o no lo hicieron bien. Ahora te digo, si está la mejor oximetría, por a veces tarda un poco, ¿no? Los síndromes de reperfusión es un tema muy interesante en la medicina y en la anestesiología, porque el síndrome de reperfusión estamos hablando no solamente en lo vascular, específicamente en lo vascular, pero tenemos que hablar de esto en neurocirugía, en cirugía cardíaca, en cirugía torácica. Cuando sacan un pulmón, estamos por cortar una vena y una arteria de ese segmento que sacan, sea un lóbulo, sea un pulmón entero, y hay todo esto y hay algún juego de trabajo de qué se puede hacer para que el síndrome de reperfusión sea menos gravoso. ¿Sí? Y no siempre es lo mismo. O sea, un síndrome de problemática de reperfusión en cerebro, en corazón, en pulmón no es lo mismo. Uno trabaja sobre diferentes cosas. Es un tema muy interesante. Y tu compañero, dijo Axel también, algo del aneurisma, y yo pensé enseguida de los pulsos periféricos. Entonces estás sentado con tu compañero y mañana te toca este señor y le revisaste la columna.
Sí, también, ¿no? Te juro que sí. Sí. Sí, bien. ¿Y por qué le reviso la columna al señor? Es una hemicolectomía derecha. ¿Por qué tengo la ilusión de que vayas a revisarle la columna? Para ver si le puse una peria. ¿Por qué estaría bueno en este paciente hacer una peridural? ¿Un hipertenso cardiópata? Bien. O sea, para dolor. Y también para manejo intraoperatorio, para dolor, y porque la vasodilatación, digamos, la simpaticolisis que voy a producir con un bloqueo, si hago una anestesia combinada, va a ser beneficioso para este paciente, ¿no es cierto? Porque de repente el compañero del Cuenca usted dijo que si estaba frío los miembros, a ver cómo estaba todo esto, y esto está bastante bueno, ¿no? Y ojalá que tenga una columna adecuada. Más allá de las quimio, ¿no? Que habló Axel, vamos a plantearle que es otro paciente y que recibió radioterapia en otra circunstancia. Pasar el micrófono a otra persona, por favor. De un paciente que recibió radioterapia. Lo primero que nos tenemos que plantear es ¿a dónde? ¿En qué espacio corporal lo recibió? Vamos a jugar con cuello. Recibió en cuello. ¿Qué te preocupa? A la hora de recibir rayos, lo que pasa es que puede llegar a haber adherencias. Entonces es importante para cuando yo vaya a intubar, cómo va a estar esa vía aérea, si va a ser una vía, o sea, nosotros ya lo consideramos que es una vía aérea compleja por el simple hecho de que haya recibido radioterapia. Ni hablar, claro. Y todo tiene que ver, recordar que nos posiciona frente a una situación de fibrosis en los espacios en que aconteció, es una respuesta inflamatoria, ¿no? Como una gran cicatriz que se va haciendo allí. Pasale el micrófono a Daniela. Daniela, ¿y si lo recibió en el tórax? ¿En la radioterapia? También lo mismo pensaríamos en el tema de la ventilación. Fue un paciente que podía tener el tórax más rígido. Entonces, ¿Cómo se llama un tórax más rígido? un tórax más rígido, un trastorno, tiene restrictivo. Ayúdenla, No ayúdenla. restrictivo. ¿Eh? Tiene un patrón restrictivo. Bien, un tórax que está, bueno, eso lo tendríamos que ver con una prueba funcional, Claro, pero sí, tendríamos me gusta tendríamos que que uses, pensarlo en eso. me A lo gusta mejor que podríamos empiecen, pedirle una espirometría. exacto, Sí. me encanta que empiecen a usar los términos correctos, Sí. puede ser restrictivo, puede ser obstructivo, pero eso lo va a definir una prueba funcional respiratoria que nos evalúa la mecánica respiratoria. Y otra cosita que hay en el tórax, Doc. Lo que decía ella que podría en este caso tener los dos patrones, porque es Exacto, ¿no? patrón O sea, que mixto. podría tener O sea, un porque los patrón patrones de prueba funcional respiratoria son obstructivos, restrictivos y mixtos. Depende de lo que pase. Y el corazoncito que anda por ahí, ¿qué le puede pasar? Puede tener una pericarditis. Entonces, si es que se puede, digo, y depende de dónde vayan a tener el área quirúrgica que vamos a estar nosotros de anestesiólogos, estaría bueno hacer un eco. En tórax ni hablar de un ecocardiograma, que sería de mucha importancia, en el cuello, un eco de vasos de cuello, un eco, digo, sí se puede, a veces yo sé que uno está pidiendo demasiado, pero tratar de resolverlo de esa manera. A ver, de la quimio no dijimos. Función renal, muy bien. Nada, los citostáticos tienen algo. Yo siempre digo que hay drogas que nosotros recibimos de rebote, como hoy estuve con los chicos hablando de patología psiquiátrica. Hay un montón de medicación que no es de nuestro uso habitual, pero que sí es de uso habitual del paciente que nos llega. Entonces son pacientes que tuvieron quimioterapia, pacientes que tuvieron, qué sé yo, medicación psiquiátrica, y uno no tiene la memoria absoluta para recordar todo. Encima el paciente viene y nos dice el nombre comercial, así que estamos mal, agarramos el celu, nos fijamos, y lo interesante es aprender de esa medicación que toma cualquier paciente, saber el mecanismo de acción y saber qué consecuencias por ese mecanismo de acción nos puede traer, que es como lo que planteó el compañero de ustedes recién de la quimio y la insuficiencia. Muy bien. Después tenemos el Hospital de Madariaga, grupo 1, Hospital de Madariaga es Posadas. ¿Cómo le explico al señor que le tiene que firmar un consentimiento, que le vamos a hacer una anestesia balanceada con un bloqueo peridural con catéter a nivel de L? Depende con usted la columna que revisó Axel. Pues nada.
2, 3, 4. Escucho Posadas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Cómo es tu nombre, hija? Pisech Marina. Marina. Bien. Sí, sí. Decime, Marina. ¿Cómo le Em, explico al señor que por qué le quiero poner ya un poco le dije, por qué le vamos a poner una anestesia balanceada, le vamos a poner un catéter en la espalda y nos tiene que dar el permiso? ¿Qué le voy a explicar para que así sea? Claro, inicialmente le diría que por los antecedentes que él tiene, que es una enfermedad bastante que puede afectar los anestésicos que vamos a utilizar para que él no sienta dolor durante la cirugía, y que se le va a hacer un pinchacito en la espalda para poder manejar ese dolor posterior a la cirugía. Perfecto. Acordate, Marina, que más allá, como dijo una compañera tuya, ese catéter va a quedar puesto si tenemos una enfermería correcta que lo vaya a controlar y uno le da las indicaciones correctas de signos de alerta que se ponen cada vez que se deja ese tipo de cosas a cuidado de otra persona. También contarle que va a quedar puesto ese catéter, ¿no? Y estamos en la obligación absoluta de colocarlo. Claro, Vamos sí. Sí, te escucho, Marina. También comentarle que nosotros somos los únicos encargados de poder manejar ese catéter, porque Muy bien. muchas veces pasa que al no identificar bien, puede que venga algún enfermero o cualquier Y le haga otra el persona. antibiótico, por ejemplo, que le toca. Claro, ¿no? exacto, 6 de por la una vía tarde. que no debe utilizarse. Sin decir el pecador, ya que Ujú. tocaste este tema, Sí. ¿alguna vez te pasó que se haya inyectado algo por un lugar que no se tenía que inyectar? La verdad que no a nosotros particularmente, pero años anteriores pasó que se había hecho una TAM, una Sí. arterial radial, y habían hecho medicación ¿Y por qué ahí. medicación, por ejemplo? No recuerdo si era un analgésico o qué, pero fue por esa razón nosotros generalmente solamente Vamos a se tener una clase de dejan eso. TAM para pacientes que van a ir a la terapia, no para los que van a ir a la sala. La lástima de esas es que nunca hay reporte de esas cosas, y esas cosas pasan todo el tiempo. A mí me pasó en la sala de broncoscopía que una doctora le hizo el propofol en la alimentación, en la yeyunostomía. Vamos a dormirlo, había un perfus, o el propofol a la yeyunostomía. Digo, esas cosas pasan, chicos, y general lo lastimoso es que no hay reportes, aunque sea, digamos, haya sistemas anónimos, esas cosas. Bueno, muchas gracias. Hospital Gutiérrez, de este mismo caso, ¿qué premedicación debería continuar el paciente? No sé si él tiene en el caso en la mano. Y si le haríamos algo anestesiológico en la premedicación y el tema del ayuno. Hospital Gutiérrez. Bueno, Martín soy. Hola, Martín. Hola. Bueno, la medicación que suspenderíamos, según Sí. lo que estuvimos viendo, Sí. mejor la que mantendríamos. Empecemos por ahí. Empecemos por lo más fácil. Empecemos por lo más fácil. Bueno. Le mantendríamos el enalapril, Bien, el iversartán, bien. la medicación para el EPOC, el bromuro de hipratropio y la budesonide, Ujú, la ranitidina. bien. Y bueno, con respecto al bisoprolol, Mm. tendríamos que evaluar las características de esa insuficiencia cardíaca en el momento de hacer el examen preanestésico. Ujú, Por lo que leímos en el caso, tuvo 2 descompensaciones, entonces no se la suspenderíamos bien. en esta situación puntual. Discúlpame que te interrumpa. Sí, hija, decime. No, soy Rocío, la compañera de Martín. En este caso ya estaba suspendido igual el bisoprolol porque había hecho una descompensación de la insuficiencia cardíaca y se lo habían rotado un ARA2. Habían Bien. cambiado el beta A un bloqueante por ARA2. un ARA2. El tema, sí, te escucho. Pon el micrófono, Leandro, por favor. Perdón, que en caso de insuficiencia cardíaca descompensada no se puede dar bisoprolol porque es un beta bloqueante. No lo toleraría. Nota al pie de página. Muchas veces los colegas no se hablan entre sí. Y tenemos que pensar siempre que si hay un neumonólogo de un lado y un cardiólogo del otro, no es este el caso, pero el cardiólogo beta bloquea un EPOC.
Y esto pasa muy seguido. Ustedes me pueden decir, bueno, doc, pero cada vez los beta bloqueantes son más específicos. Revisemos eso, siempre. Porque no se hablan. El señor va un día a un consultorio, otro día a otro consultorio, y tenemos un EPOC con un beta bloqueo. ¿Sí? Gracias. Seguí, Martín. Y bueno, en esta situación, como decía el compañero Leandro, al tener la insuficiencia cardíaca descompensada, no lo vamos a beta bloquear. Bien. Y sumado al EPOC, que, bueno, no sé. Bueno, también la más polémica es la furosemida. Bien, bien. Ahora juguemos. ¿Alguno de afuera me dice cómo viene la presentación de la furosemida en miligramos en la ampolla? Mar del Plata, ¿alguno de Mar del Plata sepa cómo viene la ampolla de furosemida? Este lo tomaba, pero yo quiero saber si ustedes saben cuántos miligramos tiene la ampolla de furosemida Mar del Plata. 20 miligramos, doctora. Bien, hay de 20 miligramos y hay diferentes. En general son de 20 miligramos. Si uno como anestesiólogo recurriera a la furosemida intraoperatoria, por lo que fuera, eso habláramos otro día, ¿cuál es la dosis? Grande, Luquita, siempre quedando en la página principal. A mí me parece boludo, la principal. ¿Qué pasó con la Furo? Estaba haciendo agua ahí, ¿eh? Un pequeño desliche, me cuesta relajarme.
Chao.